En una decisión histórica, el máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, eliminó el secreto pontificio para las denuncias de abusos sexuales cometidos por miembros del clero contra menores. Esta era una de las principales exigencias de las víctimas. Tenemos análisis en esta edición de Noticias. El juicio político es una declaración de guerra a la democracia, así lo aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El mandatario exigió el cese inmediato de lo que calificó como una fantasía. Trump es acusado por los demócratas de obstrucción al Congreso y abuso de poder. Se cumplen 13 días de la huelga nacional en Francia en rechazo a la reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. El primer ministro Édouard Philippe confirmó que el Ejecutivo sigue comprometido con el proyecto, mientras que el sindicato CGT dijo que causó los cortes de electricidad que afectaron varias zonas del país. Muy buena noche, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. En el Vaticano, donde el Papa Francisco ordenó eliminar el secreto pontificio en los casos de abusos a menores por parte de miembros del clero. Con esta decisión atiende a una de las mayores demandas de las víctimas de pederastia. La nueva medida entra en vigor inmediatamente y no estarán sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y decisiones correspondientes a estos casos de abusos. También se endurecen las normas sobre los casos de pederastia de manera que sea un delito la adquisición, posesión o divulgación de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo y no solo menores de 14 años como es hasta ahora. Para analizar este tema saludo en este momento al señor Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y también teólogo. Señor Ramis, muy buena noche, gracias por estar con nosotros en France 24. Vamos a ubicar un poco a nuestra audiencia y le pregunto qué es exactamente el secreto pontificio y en qué consiste. Es un código de confidencialidad que opera dentro del Código de Derecho Canónico y que protege el acceso a la información mientras están en curso causas de investigación judicial internas de la Iglesia Católica, pero que se ha usado de una manera espuria para encubrir casos de abusos sexuales y se le acusa como una medida disuasoria para que los tribunales civiles no puedan acceder a la información. Ahora, esta medida representa una victoria para las víctimas. ¿Los sacerdotes ahora podrían enfrentar a la justicia ordinaria? Lo que hace es que las víctimas, por medio de sus abogados, puedan acceder a los archivos o a los expedientes de las causas canónicas y, por lo tanto, hace más transparentes los procesos. Y además permite que se elimine una causal que justificaba que no se diera a conocer a los tribunales civiles ordinarios las investigaciones canónicas y, por lo tanto, ayuda al establecimiento de justicia en el ámbito civil. Ahora, con esta medida, el Papa busca aumentar la transparencia dentro de la Iglesia Católica, pero ¿tendrá realmente un efecto a la hora de reducir los casos de abuso sexual por parte de los miembros del clero? Creo que va a ayudar a establecer justicia. Evidentemente, va a contribuir a que los tribunales ordinarios puedan tener más facilidades para el establecimiento de penas y esclarecer situaciones que han cubierto de vergüenza a la Iglesia Católica. Sin embargo, no es suficiente por sí solo, aunque es un primer paso y el Papa ha sido muy valiente porque ha debido enfrentarse a su propia curia, a los obispos y a muchos superiores de congregaciones religiosas que no estaban de acuerdo con esta decisión. Señor Ramis, gracias por su tiempo y por estar con nosotros en France 24. Que tenga usted una muy buena noche. Nosotros continuamos con más noticias. Una declaración de guerra a la democracia. Esas fueron las palabras utilizadas por el presidente Donald Trump para referirse al proceso de impeachment que se adelanta en su contra. El mandatario envió esta carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la que expresa su rotunda oposición al posible juicio político al que sería sometido. Trump califica el proceso como una cruzada y un abuso de poder por parte de los demócratas. Se espera que la Cámara Baja vote el próximo miércoles para aprobar cargos de obstrucción al Congreso y abuso de poder que pesan sobre el líder de la Casa Blanca. Al proceder con su inválido juicio político, usted está violando su juramento, está rompiendo su lealtad a la Constitución y está declarando una guerra abierta a la democracia estadounidense. El nuevo Ejecutivo argentino envió hoy al Congreso el proyecto de ley de emergencia pública en el que propone aumentar impuestos a los bienes personales y a las compras de divisas.
En el documento también se considera el incremento de los aranceles de exportación agrícola y la congelación de las tarifas de servicios públicos para aliviar a los sectores más vulnerables. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que se busca restablecer las condiciones macroeconómicas necesarias para resolver todos los problemas de la economía argentina. Esta es la profundísima crisis económica y social que estamos atravesando. Y hay que reconocer esta realidad, todo el mundo la reconoce, ya lo hemos dicho, la reconocen el FMI, la reconocen los acreedores, la reconoce todo el país. En ese contexto en que no hay dólares, imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas. Vamos con otras noticias. Los recién electos miembros del Parlamento británico se juramentaron este martes tras las elecciones del pasado 12 de diciembre. Lindsay Hoyle fue el primero en hacerlo tras ser reelecto como presidente de la Cámara de los Comunes, siendo el sucesor de John Bercow. Durante la sesión, el primer ministro Boris Johnson, que ahora goza de amplia mayoría, confirmó que no pretende perder tiempo y presentará la legislación para el Brexit este viernes y la someterá a votación. El gobierno también pretende vetar que se apruebe una extensión tras finalizar el periodo de transición que terminaría el 31 de diciembre del año 2020. Continuamos con más noticias de Europa. Francia vivió su 13ª jornada de huelga general y se enfrentó a una nueva jornada de movilizaciones contra la reforma pensional. El gobierno dijo mantenerse firme en la intención de sacar adelante este proyecto. Mientras tanto, el sindicato CGT confirmó su responsabilidad en varios cortes eléctricos en el país. Se esperan negociaciones el día de mañana. Valérie Decamp, periodista de France 24, tiene los detalles. Decenas de miles de personas marcharon por las calles de París y también a lo largo del país en esta nueva jornada de manifestaciones en contra de la reforma de las pensiones. Uno de los sindicatos más moderados, la CFDT, se unió también al movimiento hoy. Ellos se habían mantenido al margen de la huelga, pero se unieron al movimiento ya que consideran que el gobierno ha cruzado una línea roja cuando anunció que también quería introducir lo que hoy se llama la edad equilibrio, lo que significa que las personas deberían trabajar hasta la edad de 64 años para obtener una pensión completa. Hay que decir también que la jornada de hoy ha sido una jornada con una manifestación muy masiva. Profesores, trabajadores del transporte público, pero también doctores y abogados se unieron a esta manifestación. Hubieron algunos disturbios en la Plaza de la Nación, pero hay que decir que la manifestación se desarrolló de manera pacífica a lo largo del día. Y la pregunta que todo el mundo se hace hoy en día es: ¿habrá una tregua para Navidad o no? Y lo que hay que saber es que la jornada del miércoles el primer ministro Édouard Philippe se reunirá justamente con los líderes de los sindicatos para poder negociar sobre una salida de crisis. Era Valérie Decamp, periodista de France 24, y finalizamos esta emisión con una noticia que nos tiene muy felices porque France 24 duplica su tiempo al aire en español. En la Ciudad de México, la nueva programación de nuestra cadena fue presentada por Marc Saicali, director general de France 24, y también por Álvaro Sierra, director de France 24 en español. En la nueva oferta de programación, usted podrá encontrar más espacios informativos y programas de actualidad. Las 12 horas de transmisión de France 24 en español comenzará el 20 de diciembre. Porque me preguntarán por qué hacemos una cadena en español. Porque nos consideramos una cadena de un gran país y tenemos una cadena en español. De hecho, hay 500 millones de razones para hacer una cadena en español, porque 500 millones de personas hablan español en el mundo. Parte de los planes que tenemos es un énfasis, digamos, un poco más especial, además del énfasis general que la cadena tiene en América Latina, en México, en Argentina y en Colombia, en temas locales, no solo de política y de noticia dura, sino temas de sociedad, de la vida cultural, de las tradiciones, de las fiestas, etcétera. Esos tres países son nuestras principales audiencias y la idea que tenemos con este paso a 12 horas es prestarles una atención reforzada, digamos así. Así que ya saben, la cita es el próximo viernes, 20 de diciembre, a las 12 de la noche por aquí, por France 24 en español. Hasta pronto.
Claudia Sheinbaum es la primera alcaldesa de México.